Estamos. Bueno, bienvenida. Para arrancar, como siempre, la pregunta del millón. ¿Quién es Olivia Goldsmith? Olivia Goldschmidt, conocida en redes como Oli Golds, por si hay alguien que no me conoce todavía. Es una gran pregunta acerca de la identidad, pero a efectos prácticos de esta juntada, soy periodista, trabajé muchos años en medios grandes y desde el 2017 que sobre todo me enfoco en cripto. También otros temas, nunca únicamente especializada, pero sí como sobre todo relacionada a esta industria. Mi historia es que yo escribía en La Nación acerca de economía y de negocios y cubría muchas charlas de emprendedores, del ecosistema tecnológico, de todas esas cosas que se suelen hablar en los suplementos de negocios de los grandes diarios. Y una vez he ido a cubrir un premio de emprendedores de otra cosa, y me acuerdo que volví y le dije a mi editor, mirá, el premio lo ganó tal, acá tenés la nota, pero me parece que lo que tenemos que realmente estar cubriendo es lo que está pasando en la charla de café. Y están todos hablando únicamente de Bitcoin. Un poquito de historia de cripto, pero 2017 fue el año donde Bitcoin al principio de año valía, no sé, creo que cerca de, si no me acuerdo mal, cerca de $2.000 y en diciembre llegó a valer 20.000. Esa subida, corrida en el precio, estaba justo como medio arrancando en ese momento. Y mi editor, que es Alfredo Sainz de La Nación, un capo total, me dijo en su momento como, ¿vos estás segura? ¿Para vos hay que escribir de eso? Bueno, si vos lo pensás, yo te banco, como que pensá cómo cubrirías esto, qué nota hay que escribir. A una pequeña negociación, viste, hay un poquito de lobby para que me den la tapa del suplemento, que fue como bastante rápido. Me dijo, bueno, sí, escribíla. Si querés te la miro yo y si querés le pedimos a algunos otros editores, compañeros de La Nación que lo miren también. Era algo raro escribir de cripto en ese momento. No, ni ahí la primera, ni la única. O sea, se había escrito un montón de notas acerca de Bitcoin y de cripto en general. Quizás todas eran con un tono un poco más como cauteloso o como alertando acerca de los riesgos. Viste, era una nota de, miren, yo cubro emprendedores siempre, conozco mucho de los problemas a los que se enfrentan en el día a día de emprender desde la Argentina. Y eso que en ese momento no había todo el tema del cepo cambiario, ¿no? Porque 2017 no existía como esa única problemática, pero sí muchas otras, como por ejemplo la inflación, etcétera, etcétera. Y simplemente dije como, esto está bueno, y me acuerdo que pensaba como, bueno, el lector prototipo de La Nación es alguien como mi papá. Me acuerdo que lo senté y le dije, bueno, mira, tipo, te cuento en pocas palabras de qué se trata esto nuevo. Decime a vos qué de esto no te cierra, porque si había alguien que iba a desconfiar, una especie de figura tipo Larry David como mi papá, iba a ser él. Y me dijo como así, como 4 o 5 preguntas. Y dije, bueno, voy a escribirlo desde la perspectiva para que lo entienda alguien como él. Entonces la nota eran como distintas preguntas y que había elegido mi papá y yo había escrito las respuestas. Esta es una nueva edición de La Velojuntada, el ciclo donde charlamos con personas que nos aportan una nueva forma de ver las cosas. Y bueno, eso fue como salió en la tapa del diario, justo es un poco de casualidad, ¿viste? Pero nadie sabe qué exactamente va a salir en la tapa del diario hasta el día antes, que depende, si pasa algo tremendo, y vos tenés una nota que no es tan de actualidad, quizá no estás. Pero bueno, justo ese día se alinearon los planetas, salió en la tapa del diario como un adelanto chiquito, pero después era como la tapa del suplemento, y ese día que fue en mediados del 2017 cambió mi vida, porque después de esa nota no hubo como vuelta atrás, o sea, no hubo ningún momento en el que yo diga tipo, che, esto no es por acá. Y después empecé a escribir un par de notas y 6 meses después escribía únicamente de cripto y blockchain en un medio nuevo que se había arrancado, que era como una fusión entre Infobae y gente de cripto. Duró lo que duró un experimento de cripto, un poquito más de un año, pero hubo un gran evento en el medio. Quizás los que están hace bastante en cripto se acuerdan que fue el C20, lo hicimos en La Rural y lo organizamos desde este medio nuevo y había estado buenísimo en su momento. La verdad que yo creo que fue como, o sea, todavía me encuentro con gente de la industria que ayer me pasó que alguien me escribió
y era para hacer una conversación, para moderar un evento acerca de cripto, y en el chat anterior me estaba pidiendo que lo ayude a conseguir unas entradas para este evento, o sea que como que cada tanto me llega algún recuerdo de eso. Así que bueno, así empezó mi mundo en cripto. Siempre digo, no es una gran parte de quién soy yo hoy, porque es como mi trabajo y lo que me dedico hace un montón, pero también hay muchas otras partes de mí. De hecho, si ves la descripción de mi cuenta de Instagram, dice que acá hablamos de criptomonedas, de judaísmo y de series y películas. Y, y deja un poco de lado como, porque empezó siendo de cripto, en realidad empezó siendo de 40 cosas, pero en un momento fue exclusivamente como bastante cripto, en el 2020, 2021, y hoy es un poco de todo. La verdad que hay una muestra de mi día a día también, y bueno, nada, eso. ¿En qué medida crees que cambió el enfoque de los medios periodísticos desde 2017 hasta ahora? ¿Crees que cambió la forma en que ven la innovación que tiene lugar en torno a las criptomonedas? ¿O crees que al menos la forma en la que se escribía antes y ahora es similar? Me parece que cambió un poco y en algún punto sigue igual, ¿no? Como que sí hay mucha desconfianza de los medios tradicionales con respecto a cripto. También hay otros medios, o sea, saliendo de únicamente lo que es la Argentina, ¿no? Como en otros países también. Perdón, vamos de vuelta. Ahí va, perdón. Bueno, estoy teniendo un problemita con que se me cae la luz, pero ahí se quedó. Vamos de vuelta, me hace la pregunta ahí. No, no hay problema. No, básicamente, si crees que cambió el enfoque de los medios tradicionales desde 2017 hacia hoy. Muchas veces, antes de, como decías, muchas veces se dice, che, los medios tradicionales solamente te avisan cuando baja o tratan de ser alarmistas, porque, bueno, en definitiva, tal vez es lo que vende, ¿no? La gente entra al clic cuando dice, se destrozó Bitcoin. Entendé por qué se destrozó Bitcoin y por qué debería sacar toda la plata ahí. Y vos decís, bueno, che, no es la realidad, o al menos no se asemeja a lo que está pasando en el momento, pero ¿por qué, digamos, de qué manera crees si cambió o no? ¿Y por qué crees que hay esa tendencia a ser alarmista? Porque es una tendencia de lo que pasa en el periodismo en general y yo no voy a ser quien me ponga a defender a los medios tradicionales. O sea, eso que vos decís es una realidad y pasa. También pasan muchas otras cosas. También hay medios increíbles que tienen audiencias absolutamente generalistas, como tienen los medios grandes, que hacen un trabajo maravilloso acerca de contar distintas cosas que están pasando en el ecosistema de cripto. De hecho, si vos me preguntás cuál es el mejor medio que cubre cripto en el mundo, y para mí uno de los mejores es Bloomberg. @cripto en Twitter le pertenece a Bloomberg, o sea, hicieron como todo el esfuerzo de apostar a esa parte, y muchos de los grandes artículos que pienso que hoy en día circulan, por supuesto, eso con respecto a noticias, ¿no? Porque contenido de cripto quizás sucede más en blogs, en Mediums, en Substack, en Twitter, como en tecnologías más modernas. Ahora, los medios tradicionales tienen un rol que cumplir y eso muchas veces es lo que el resto de cripto dice, ¿cómo puede ser que solo hablan de cripto? Pero también hay otras notas buenísimas de cripto, acá en la Argentina y afuera en los medios también. CoinDesk es un medio especializado en cripto bastante respetado dentro del ecosistema, pero no hay muchos otros, no es como que hay 10 medios buenísimos donde... Después hay muchos newsletters, por ejemplo, el de Cami Russo, el de Pomp, hay varios, ¿no? Que son como muy buenos. Creo que los medios tradicionales tienen un rol que cumplir y es como si fuese un colectivo demasiado grande para abarcar, como para decir, es todo pésimo o es todo maravilloso. Hay de todo. No es homogéneo, ¿no? Como que quizás sí en la Argentina... En la Argentina creo que no se refleja en los medios grandes lo maravilloso que es la comunidad cripto, como que no está tan reflejada en los medios grandes. Cada tanto hay buenas notas. Mencionabas lo de Bloomberg y a veces se menciona el fenómeno de que la gente más de las finanzas tradicionales suele ser la más escéptica en torno a la innovación que supone cripto. ¿Crees que eso es un mito o es una realidad? Creo que, bueno, un ejemplo mejor de eso sería el Financial Times, ¿no? Como que eso más de las finanzas tradicionales, eso sí se ve más ahí. A ver, si las finanzas tradicionales son los más escépticos, no, creo que no trazaría esa línea. Creo que la gente más escéptica a cripto es la que le cuesta pensar ideas más modernas, pero no lo pondría todo en un único rubro, como los financistas tradicionales. O sea, para eso también los periodistas de otro tipo son como los más escépticos, o mucha gente que trabaja en el gobierno quizás podrían ser como los más escépticos con respecto a cripto.
no sé si trazaría esa línea. Para mí, la gente que le cuesta pensar ideas nuevas. Y también mucho tiene, no sé si estamos hablando únicamente de Argentina o del resto del mundo, pero ¿Dónde creo quieres? que ser escéptico con respecto a cripto está muy relacionado a si podés entender la necesidad en el sentido de que estés inmerso en un sistema que funciona o que no funciona. Mira, yo cuento siempre la misma anécdota, pero yo en el 2012 viví unos meses en Francia para hacer un intercambio en la universidad y pagaba el alquiler con un cheque, algo que en pocas partes del mundo funciona. Pero bueno, su sistema siempre funcionó, entonces ¿por qué deberían como comprar una narrativa de un nuevo tipo de... Entendería que ahí es más difícil de pensar, pero justo lo que nos pasa a nosotros es que vivimos en la Argentina, que nadie necesita que nos explique cuáles son los riesgos de un sistema que no funciona, a qué problemas te enfrentas en el día a día si hay una inflación galopante o si no se puede, si no estás integrado al sistema de pagos del resto del mundo o si es tan difícil. Si hay 19 tipos de cambios. O sea, la verdad, honestamente, ahora estoy pensando, no sé ni cuántos tipos de cambio hay, pero hay demasiados como para poder saberlos y sigo bastante de cerca las noticias de eso. Ahí hay otro caso que conozco que es en Suiza, por ejemplo, la gente confía muchísimo en el correo postal, entonces pasa que muchísimos trámites que podrían hacerse de forma muy veloz, muy eficiente vía internet, se hacen por correo postal, pero incluso se llega a enviar dinero a través de correo postal. Se hace un trámite o se tiene que pagar algo y va por correo tradicional. Los tipos confían mucho en eso y decís, claro, cómo venderle cripto a alguien que está realmente convencido de que su sistema funciona y que no les genera un dolor en su día a día. No, pero los suizos entienden algo acerca de tener la reserva de valor del mundo, entonces por ese lado la agarraron. Quizá como que no por el lado de la digitalización y no sé qué, pero por ese lado lo entendieron, ¿no? Y como hay un montón de cosas cripto que suceden en Suiza. Te cuento un ejemplo de lo que me estás diciendo. Mi hermana vive en Estados Unidos y una vez para hacer un trámite tenía que poner su pasaporte y mandarlo por correo. En nuestra familia el pasaporte no se larga bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo vas a meter el pasaporte en un sobre y mandarlo en un correo que vos no sabés a dónde va? Y sin embargo funcionó y salió todo bien y estuvo todo perfecto. Pero sí. Había incluso una comunidad bastante activa en Lugano, en el sur de Suiza, que está desarrollando bastantes cosas también. Hay un artículo, no me acuerdo de quién era, que se llama Check Your Financial Privilege, que habla un poco de esto, Sí. de cómo la reacción ante cripto tiene mucho que ver con cuál es el nivel de privilegio financiero que uno tiene. ¿Cómo ves esa situación en Argentina? ¿No? Claramente vos sugeriste que en Argentina es mucho más evidente la necesidad de cripto, pero ¿cuál es tu visión acerca del ecosistema acá y por qué crece como crece? Dos respuestas distintas te tiro. Mi visión acerca del ecosistema por acá está más fuerte que nunca. Es realmente maravilloso lo que pasa. O sea, sí, de hecho ahora el precio no está en su mejor momento ni lejos, ni cerca de estarlo. Y sin embargo, yo que trabajo esto todo el tiempo, como que todo el tiempo recibo consultas de gente que está haciendo cosas nuevas, de gente que está emprendiendo desde la Argentina y en cripto y rápidamente está como conquistando su lugar en el mundo desde acá. Eso por un lado. El ecosistema va pum para arriba, lo amo, es maravilloso. Siento que un poco es una reacción, más allá de los problemas financieros que tiene vivir en la Argentina, siempre pienso que es un gran escape a la conversación política que atrasa tantos años y pienso que eso es lo que para mí cripto es realmente como una oportunidad increíble. La gente que está en cripto en Argentina está hablando del futuro y no está peleándose por el pasado. Y en ese sentido creo que el ecosistema va para arriba. La segunda parte no me la acuerdo. ¿Cuál era? No, lo de Check Your Financial Privilege y cómo crees que Eso. eso incide. Bueno, y eso incide de distintas maneras, porque por un lado está lo de lo que yo pienso, ¿no? Como que no hay nadie que necesite que le explique lo mal que funciona el sistema de acá, porque todos lo sufrimos, distinta, o en mejor o menor medida, con más privilegio o menor privilegio. Sin embargo, para la respuesta de qué sí funciona, no todos responden cripto, y por eso hay mucha gente que si bien vive en la Argentina, no cree en esta tecnología. Después, por otro lado, si me estás preguntando más acerca de la regulación específica, de lo que está pasando en este momento, creo que quienes nos gobiernan no tienen ni idea no tienen ni idea ni de lo bueno que podría ser para la Argentina hacer una diferencia con respecto a esto, ni están tomando ninguna medida para que mejore. Quizás inconscientemente entorpecen tanto todo que en el largo plazo eso haga que la industria cripto crezca más.
pero bueno, la semana pasada, hoy se cumple una semana desde que, de hecho había un asado del ecosistema cripto y estábamos todos ahí, y ese mismo día a la noche, era un día como normal, tranquilo, la gente se estaba poniendo al día con las distintas cosas, y ese mismo día a la noche salió un comunicado del Banco Central que los procesadores de pago tenían como categóricamente prohibido estar facilitando la compra y venta de cripto. Y había como que ese día, me acuerdo que en las redes sociales tuvo cierta discusión de esto, cuánto afecta y cuánto no, como si fuese que todos los que están expuestos a cripto tienen que ser completamente descentralizados y usar todas herramientas. La verdad que la mayoría de la gente no. También, así como los medios tradicionales a veces no entienden algo de cripto, me parece que también pasa en el ecosistema de cripto que les cuesta entender que no todo el mundo está inmerso en esto. Yo siempre pienso que tengo un pie adentro y un pie afuera, porque soy periodista y también pertenezco, o por lo menos yo siento que pertenezco al ecosistema de cripto. Y esa posibilidad me hace también, me ayuda a no perder perspectiva, ¿no? No todo el mundo que está comprando cripto, que quiere empezar a entender a algo, a tener algún tipo de relación, está comprando peer-to-peer en un exchange, o etcétera, etcétera. Sí, por ahí que está muy metido en cripto a veces, muy in the rabbit hole, le cuesta entender que hay mucha gente que tal vez no solo no va a tener el mismo interés, sino que probablemente conciba cripto como un medio y no como un fin. ¿Crees que es posible? Porque siempre se habla de Bitcoinization, hyper-Bitcoinization, o adopción masiva de cripto. ¿Crees que es posible o incluso deseable realmente la adopción masiva de cripto? ¿O lo crees más como algo que en definitiva se va a mantener en cierta forma de nicho y que va a proveer herramientas para otras áreas? Me pasa algo distinto y honestamente se lo copié a Andreas Antonopoulos. Pienso lo siguiente, pienso que para que cripto sea un éxito, no necesariamente tenemos que estar pagando café con Lightning Network, o sea, no pienso que esa sea una medida del éxito. Pienso que una medida del éxito es si provee una alternativa para quien lo necesita, y esa respuesta de quien lo necesita, que yo sé que es mucha gente, porque estar inmerso en un sistema económico, laboral, financiero, de pagos, etcétera, que funcione, no es la regla de todo el mundo. Es casi la excepción, en realidad. Hay muchos países de Latinoamérica que se encuentran en esta situación y en otras regiones del mundo también. Yo viví un año en Singapur y Singapur, por supuesto, es el financial privilege mayor a todos, ¿no? Pero no es así en los países de la región, y había muchos países que tenían algunas problemáticas, no sé si iguales a las de la Argentina, como que cada uno tiene su quilombo de distintos colores, por decirlo de una manera, pero sí algunos eran muy parecidos, como problemas con las remesas, problemas con la inflación, problemas con el acceso al crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, no en Singapur, no en los países cercanos. Entonces pienso que para que la hiperbitcoinización o no sé, que cripto llegue a todos lados, hoy me parece más que nada una cuestión muy alejada de la realidad. O sea, no creo que estemos ni cerca de eso. Pero sí pienso que en algún punto esto se va a seguir expandiendo. Y también pienso que es muy difícil hacer predicciones en cripto. O sea, no me considero para nada una persona capaz de hacerlo, y desconfío de todos los que las hacen, ¿no? Como que quienes dicen, en el futuro vamos a, ¿qué sabés? Todo en cripto es un experimento enorme. Hay algunas cosas que son increíblemente un experimento y hay unas cosas que son un experimento que hace 10, 12 años que más o menos no se rompe. Bueno, está bien, igual son 10, 12 años, no 120. Cálmate un poco. Como que hay a veces ciertas como tendencias, ¿no? Tipo, ¿qué fue en 2017, 18 también? Que era el ponerle blockchain a todo, ¿viste? Es como, hago algo en blockchain, hago en blockchain. Que muchas veces se concibe como quien está dentro de cripto es quiero buscar algo y ponerle cripto, ¿viste? Y en realidad tal vez la cuestión sería, che, ¿dónde puedo resolver un problema realmente con cripto, ¿no? Pienso que como cripto pasa como en todos lados, hay modas. Cripto no es algo que no es susceptible a eso. Y las palabras que se ponen de moda representan las tendencias que en este momento están más o menos en auge, por usar un término que usarían muchos medios de comunicación. Y va cambiando todo el tiempo. O sea, ponerle blockchain a todo, te digo todas las que me acuerdo. O sea, hubo
El año pasado fue metaverso. Todos queríamos, de alguna manera, estar en un pie en el metaverso. Este año ves algo del metaverso y un poco te da cringe, decime si no digo la verdad. El año anterior había sido el año de los NFTs y de repente un JPG 2.0, 3.0 con distintas características, pero se estaban vendiendo por una plata que era estúpida. Y el año anterior, estoy haciendo un poco de memoria de atrás para adelante, antes de los NFTs ya no me acuerdo ni qué había sido, pero 2 años antes había sido el de los ICOs, o sea, eso fue 2017 creo, sí, 2018, ponele. Y bueno, nada, hubo modas, todas cambiaron. Por suerte no estamos en la moda de los tokens berretas, que esa fue como quizá la más dañina de todas para mí. Va cambiando. Dentro del cripto pasa muchas veces que hay distintos matices en torno a qué tan revolucionario querés que sea o qué tanto querés dejar ligado a la responsabilidad individual todas las acciones que se hacen. Mencionaste lo de las ICO, me parece interesante como para preguntarte ahí. Digamos, las ICO, para quien no está en tema, si quieres explicarlo vos mejor, qué era una ICO y también quiero entender tu visión acerca de, ¿está bien que existan ICO completamente desreguladas de proyectos que no tienen, cuyos líderes no tienen tal vez ni nombre, digamos, son personas anónimas que dicen quiero juntar tanta plata para hacer esto y que se basan en la extrema confianza en que realmente esa persona va a realmente encarar ese proyecto? ¿O crees que ahí hay algo que evidentemente está como, que hay, no sé si tal vez no es un riesgo moral o algo, pero ¿o crees que eso debería ser regulado de alguna manera? Es una gran pregunta, no tengo la respuesta, pero te puedo decir algunas cosas que pienso. La época de los ICOs, cripto era muchísimo más de nicho que ahora. Y medible en cómo, no tengo ni idea, solo sé que había mucha menos gente metida en el ecosistema, que está algo claramente más expandido porque crece todos los años. Por suerte fue así, porque en ese momento creo que algo que también que es muy propio de cripto, que es que hay mucha gente en cripto que hizo muchísima plata con cripto por llegar antes a una idea. Y eso que es de por sí podría ser una virtud, porque es como alguien que la vio, es alguien que estuvo relacionado con la innovación, etcétera, etcétera, que estaba como relacionado con el futuro, también quedó después como si fuese una tara, ¿no? O sea, en cripto mucha gente hizo plata por llegar rápido a una idea, entonces cada vez que aparece una idea nueva, esa gente que aprendió ese patrón, a cualquier cosa nueva que brille un poquito distinto, le pone una ficha. Y eso creo que fue el caso de los ICOs. Me da la sensación, sin tener ningún análisis que lo respalde, y la verdad es que creo que no hay análisis de estas cosas, me da la sensación de que la gente que puso plata en los ICOs, que después muchos quedaron en la nada misma, era gente que había hecho plata con cripto, entonces me da como menos pena. No pienso que era una persona que tiene apenas un puchito de dinero que lo había ido puesto a poner en un token que al final resultó otra cosa. Si así fueron, por suerte fueron los menores casos, ¿no? Como una minoría muy, muy, muy pequeña. Con respecto a qué es una ICO, bueno, dentro de saliendo un poco de cripto y el mundo tradicional, un IPO es un Initial Public Offering, es cuando una empresa empieza a cotizar en bolsa, se hace pública y de repente gente que no tiene nada que ver con la empresa puede acceder a un poquito de esa empresa. ICO es la versión cripto de esto, pasa que la diferencia entre un IPO y un ICO es que el IPO está bastante regulado, no quiere decir que siempre salga bien, hay miles de IPOs que salieron a la venta y después las acciones de las empresas se desplomaron, no es como que, pero hay ciertas garantías. En cambio, en un ICO, que es la sigla Initial Coin Offering, es cuando se emite un nuevo token, se emite una nueva moneda. Un token es un activo que tiene un valor en un determinado contexto, ¿no? Esto es como vendría una nueva moneda que puede tener algún tipo de uso para este proyecto en particular, pero si no, simplemente puede ser como una nueva moneda, como si fuese una nueva moneda nacional, pero de cripto, ¿no? Y estas nuevas monedas, la gran mayoría de las nuevas monedas que se lanzaron en ese momento, que estaban en auge, si había proyectos que levantaban millones y millones de dólares, prometiendo que iban a hacer algo, que después nunca lo hicieron, pues se desplomó por completo ese precio, ¿no? Entonces, de ese experimento de los ICOs, aprendimos que el 90% de las cosas que salen así, como estas cosas nuevas que brillan distinto y que hay una parte del ecosistema de cripto que se apura en ponerle una ficha, después termina siendo
complete bullshit, o sea, la nada misma, un humo total, y algunos eran un humo total porque no sabían lo que estaban haciendo, como que era un humo más o menos ingenuo, y a otros eran directamente estafas, o sea, de todo en esa bolsa. Vos hablas de cripto regularmente y te he visto explicar muchos conceptos, sobre todo también con hechos de coyuntura que ocurren en el espacio de cripto o fuera, más ligado también a finanzas. Y la pregunta es, ¿en qué momento empezaste a desarrollar ese perfil en redes sociales? ¿No? Porque es todo Cuando un me fui a trabajo. vivir a Asia. En realidad es así. Yo trabajaba en La Nación. Después de La Nación me fui a trabajar a Cripto 24/7, que quedaba en Infobae. Era un cinturón, publicábamos 9 noticias en un momento por día de cripto, y arrancó siendo todo un equipo y al final éramos menos. Después dejó de estar en Infobae. Cuando dejó de estar en Infobae coincidió con que yo me estaba yendo a vivir a Singapur. Y cuando estaba yendo a vivir a Singapur, me acuerdo que fui a hablar con el que había sido mi editor de La Nación, que lo mencioné antes, Alfredo Sainz, y le dije, me estoy yendo a vivir a Singapur, motivos personales. No puedo ser periodista en Singapur porque Singapur tiene un único medio que le pertenece al gobierno, así que no sería una opción. ¿Y qué te pensás que debería hacer? Como pensás que te mando notas para vos, mando notas para turismo. En realidad le estaba diciendo como, no estoy muy segura de qué es lo próximo para mí. Y sé que me vas a dar una respuesta que a mí... Y me dijo, mira, no puedo creer que yo te veía a vos, pero ponete las pilas con tus redes sociales. Entonces, digo, con mis redes sociales era una cosa absolutamente ajena a mi persona. Aparte, en ese momento Instagram era un poco distinto. No quiero decir que todo Instagram era así, pero mucho era acerca de cómo mostrar tus looks o lo que cocinabas. Y nada, eso se parecía a algo que yo quería hacer, ni podía hacer, o sea, estaba lejos de mis posibilidades, no de mis ganas, ¿no? Como que nada que ver conmigo. Y entonces me dio como 2 o 3 consejos así, como, tomátelo como un trabajo, o sea, hacerlo cuando quieras y cuando no quieras poner un poco más de onda y hacerlo igual, como es trabajar en el día a día. Después, estaría bueno que elijas un nicho, que este fue un consejo que no seguí, un poco por suerte y un poco lamentablemente. Después me dijo, elegí una red, tampoco lo seguí. En Twitter tengo una especie de diario íntimo abierto a 10.000 personas, y en Instagram, y lo uso mucho para aprender, Twitter a mí me encanta, me fascina. Y en Instagram, bueno, era como contaba mi vida de lo que era vivir en Asia. Y le había cambiado el arroba a Oli en el País de las Maravillas y viajaba por Asia y contaba, sí, como, no es que me lo tomaba como re en serio, como iba a hacer una investigación periodística de nada, pero sí como que mi mirada era periodística y compartía desde ese lugar mucho de lo que vivía ahí. A veces era en Singapur y a veces eran países que viajábamos por ahí. Eso duró más o menos un año. Y no me seguía nadie. 3 amigas de mi vieja, que se los agradezco por siempre, porque la verdad es que las pocas personas que me seguían me lo refestejaban, pero no me seguía nadie. Y Instagram tiene sus propias reglas como para que el algoritmo te quiera. Tenés que, por ejemplo, publicar todos los días. Yo ni loca publicaba todos los días. Tenés que subir muchos posteos. Yo me sentía más cómoda con la idea de historias que en 24 horas se borran y que más o menos como que había encontrado una manera de contar lo que me pasaba, pero en historias. Y las historias es algo que te dice cualquiera que trabaje en redes sociales, es que no escalan. O sea, hacía todo mal, ¿entendés? Pero yo me re divertía y cada tanto escribía notas para La Nación desde Asia, como que había seguido eso, como, por supuesto, económicamente no me representaba ningún tipo de ingreso, pero bueno, con eso más o menos iba, ¿no? Pero no me seguía nadie. Resulta, 7 de marzo del 2020, me vuelvo a la Argentina. El marzo de 2020, no sé si vos estabas Buen momento para acá. volver a Argentina. Y en realidad, antes, si te cuento la parte de antes, es que yo estaba ahí cuando empezó el COVID. Singapur fue el primer país en tener casos de coronavirus por fuera de China. Y como tenía esta relación con los medios, porque ya era periodista, hacía muchas cosas como que aparecía en la tele a veces 2 veces en un día contando qué era esta cosa nueva del coronavirus antes de que llegue a la Argentina. Y me había convertido, era como mi tema de repente. Yo que todavía me había costado encontrar como un único foco, de hecho sigo buscándolo, ya medio que decidí que es acerca de todos mis cuentas. Y entonces como que de repente era como la que sabía cómo era esto estar viviendo en un país donde la gente, por ejemplo, se ponía barbijos o no iba a espectáculos. Siempre cuento la misma anécdota, pero fui a ver Parasite al cine en Singapur en febrero del 2020. Y había este chiste, como que ya a mí me gustan mucho las series y películas, creo que lo conté antes, pero
todo el mundo la había visto. Creo que si no se había ganado el Oscar, estaba a una semana de ganárselo, ponele, o poco tiempo antes de ganárselo, y todo el mundo se la había visto, todo el mundo hablaba del tema. Yo estaba viviendo en Asia y no la había ido a ver. Y la cuestión es que fui, y Singapur, y en particular, pero en realidad en todo Asia, ya tenían experiencias con esto. Siempre cuento lo mismo, pero un día estaba yendo caminando a yoga con mi vecina que era de Malasia y me contó que antes de vivir en Singapur había vivido en Hong Kong y me tiró así como, sí, yo en el SARS-CoV-1, este era el SARS-CoV-2, me quedé varios meses encerrada en un monoambiente en Hong Kong y yo dije, de acá hay que irse lo antes posible. La cuestión es que como que vi el COVID empezar en Singapur, me volví cuando dije, che, esto está siendo mucho más grande de lo que parecía ser. Me podía haber quedado un tiempo más, pero bueno, nada, me volví. Y cuando me volví, estaba viviendo en la casa de mis papás, en una situación donde, bueno, vos no sé si estabas acá, pero la Argentina en el 2020 no era un país de las maravillas. De repente, un día tuve que cambiar mi nombre de Instagram porque dije, esto no representa más la realidad y volví a ser Oli Golds, que es la cuenta que tengo ahora. Pero al margen de eso, me agarró la cuarentena como a todo el mundo y todo lo que era mi cuenta de Instagram, que era como los viajes y Asia y mostrar cosas nuevas y descubrir culturas y no sé qué, de repente se había acabado. Estaba en la casa de mis papás cocinando Pesaj, que fue en abril, que es la Pascua Judía, que es en abril del 2020. De repente salió, no, perdón, Unorthodox, la serie poco ortodoxa, y todo el mundo tenía un montón de preguntas acerca del judaísmo, y fue con esa serie la primera vez que empecé a responder preguntas a la cámara. Lo hice, me acuerdo como si fuese ayer, mi hermana me dijo, ¿qué tenemos que hacer hoy? Digámosle a la gente que te haga preguntas y yo te grabo y vos contestalas. ¿Decís? Sí, digo. Bueno, dale, arranquemos. Y eso fue la primera vez que hablé a cámara. Y ahí mi cuenta empezó a crecer. Cuando empecé a hablar a cámara, cuando en vez de salir a contar algo nuevo, contaba algo que yo ya sabía de memoria, porque yo te juro, ¿por qué se cubre la cocina con papel aluminio durante Pesaj? Es algo que sé desde antes de tener conciencia. Cuestión, nada, ahí empiezo a hablar a cámara de eso. Y al día siguiente, no me acuerdo, había una, no sé, como que empiezo a contar cosas así, como el formato que lo hago ahora. Y después me acuerdo que tuve algunos saltos de, como que la gente piensa que crecer en Instagram es lineal y no es lineal, es como muy escalonado. Por lo menos esa fue mi experiencia, no es como que todos los días tenés un seguidor nuevo. Cada tanto pasa algo y tenés un montón y de repente te quedás estancada en ese número y pasa otra cosa y crece. Sigue siendo una cuenta relativamente chica comparada con otras cuentas que es una cuenta bastante de nicho, ¿no? Hay cuentas que tienen, la mía tiene 20.000 seguidores, hay cuentas que tienen 200.000 o 2 millones. La cuestión es que otra de las veces que conté algo así, que había causado como, no sé si furor es la palabra, pero que para mí había sido un montón, es cuando pasó lo de las acciones de GameStop. Porque eso fue como que alguien directamente se había acostumbrado a que yo cuente las cosas o las explique o ni idea, como que haga una especie de... Hay una cosa en Estados Unidos que es un medio que se llama Vox con B corta, nada que ver con lo que pasa con Vox en España, es un medio digital bastante bueno y tiene un formato para contar cosas que se llaman explainer videos. Y yo de manera muy casera, pero muy casera, con una virome y un anotador, pensando en cómo era el formato de estos explainer videos, dije, bueno, cuando hagan uno de GameStop, ¿qué van a decir? Bueno, van a agarrar los hechos, ¿no? Van a agarrar algunos conceptos básicos, sin saber esto no puedes entender lo que está pasando, los hechos, porque hablamos de esto ahora, y nadie sabe qué va a pasar de acá adelante, pero así como posibles líneas de interpretación. Hice eso con GameStop y de vuelta, más creció. Y después nada, mucho de las preguntas y respuestas, creo que la gente le tiene, pasan dos cosas, como tiene falta de confianza con respecto a quién preguntarle cuestiones financieras más que nada, financieras o económicas más que nada que no tengan que ver con lo que es, si vos pensás en la Argentina, ¿cómo podés acceder a dólares? Sí, podés un máximo de, no sé cuántos son, $200 por mes, ya no me acuerdo, al tipo de cambio oficial y supuestamente listo, ya está. Y eso es lo que dice la ley en blanco, etcétera. Obviamente todos sabemos que hay distintas maneras, pero bueno, ¿cómo hablas de esto de manera en público? Es muy difícil. Pensá que cada vez que se publica algo en el diario con respecto al dólar blue, se aclara que es un dólar que no es legal. Y está bien, es algo que hay que aclarar, es así, la ley. Pero bueno, no tiene que ver con la realidad eso, ¿no? Entonces, en las redes sociales con respecto a cripto pasan dos cosas. Primero, como difícil de hablar de esto en público, es una dificultad. Y por otro lado, cierta, no sé si
ponerle como timidez, como, pero a mí muchas veces que me parte el corazón, a mí me escribe, yo de esto no entiendo nada. Y digo, bueno, como, primero quizá entiendo la sensación, porque a mí hay otras cosas con las que me pasa que digo, no entiendo nada, pero ¿por dónde arrancás, no? Si tenés como esa postura. Entonces, las preguntas eran como, pregunten lo que quieran, ahora ya es distinto, pero también cambió, como que me sigue más gente, antes me seguían, no sé, ponerle 6.000 personas creo que cuando empecé a hablar de cripto, y yo decía, pregunten lo que quieran, y a veces hasta me costaba entender cómo hacer para contestar la pregunta y que no parezca que yo estaba como de acuerdo o usando esas palabras. Entonces decía, bueno, arranco por usar las palabras que me vinieron en la pregunta, pero te digo como yo te lo hubiese contado desde otro punto. La verdad no sé bien cómo llegamos hasta ahí. En algo de todo esto empezó a suceder. Sí te digo que de nada a nada le puse, mirá que yo fui a la universidad, estudié administración de empresas, hice una maestría en periodismo, hice otras cosas como procesos que requirieron varios años, pero nada me costó tanto esfuerzo y constancia como las redes sociales, porque realmente cómo están construidas es que te castigan mucho si vos perdés eso, ¿no? Como que, y eso que yo no soy una persona que esté midiendo las métricas todo el tiempo, porque eso tiene sentido si tienes una cuenta de 200.000 seguidores o de otro tamaño. En el mío no tiene tanto sentido. O sea, no es que es algo que me cambia tanto. La gente dice, por ejemplo, hay muchos trucos, ¿no? Que hacen que te aumenten la visibilidad. Y yo digo, bueno, ¿a mí cuánto me va a cambiar? Poco, ¿entendés? Entonces, ni me gasto tanto en eso. No miro tan de cerca las métricas. Pero sí te puedo decir que hasta la gente te dice, como, ay, hace mucho que no hablabas de esto. Sí. Digo, me estás poniendo contra la pared, loco, pará, que te estoy obligado a aportar contenido a ¿No? esto. Sí, y los seguidores son muy exigentes. Y está bien que así lo sean, está bien, porque ellos tienen mucho para elegir de a quién seguir. Entonces, como que si te siguen a vos, te piden bastante cambio. ¿En qué red social te cuesta más crear contenido? ¿Te sale más, Ay, en más difícil? TikTok. Me encantaría que lo que sí te puedo decir de TikTok es que hay algo que es medio cosa de mandinga, pero subí algunos videos que tuvieron más alcance que cualquier otra cosa que haya hecho en Instagram, y Instagram lo hago del 2019, y lo mismo, bueno, Twitter no, pero Twitter cada tanto se me viraliza y llega no sé, como al séptimo cordón del inframundo de Twitter, en Donde te empiezan donde, a putear sin motivo. Cuando empiezan a insultar sí, sin motivo, decís, evidentemente llegó lejos. llegó lejos, sí, igual por suerte. En Twitter eso pasa desde el primer cordón, ¿viste? Como que la gente es realmente muy bardera. Entonces arranca bien temprano eso. En TikTok, no sé si es de vieja, tengo 32, entonces me cuesta tener un lenguaje que se parezca al de TikTok, y al mismo tiempo, eso que te decía, ¿no? Algunos de los videos que subí, y el último es bienvenido a tu primer clase acerca de la inflación, y es algo así de básico, y es explicar como muy, 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 muy en palabras lo más sencillas posibles qué quiere decir la inflación. Falta tanta educación financiera en el país que un poco me da alegría que se haya viralizado eso, y al mismo tiempo pienso que qué pena, ¿no? Pues somos 45 millones de personas las que lo sufren. El video lo vieron, no sé, 50.000 personas, creo. Hablando ahí de Instagram, para Instagram o para Twitter, ¿a qué 3 personas recomendás seguir en tema de educación financiera? A Oli Gold, primero y principal, y por supuesto, no, mentira. Educación financiera, y depende qué nivel de educación financiera tengas. Tengo una amiga que hace un trabajo para mí realmente maravilloso. Voy a recomendar a 3 mujeres porque siento que somos poco visibilizadas. Primero a Luli Invierte, porque Luli tiene una manera muy, muy clara y muy buena de explicar conceptos súper básicos. A Mujer Financiera, que hace algo parecido, se llama Sabri. Y voy a recomendar a Camila Russo, de cuyo libro y newsletter ya hablé antes, que me parece que es una, si bien creo que diría casi todo en inglés, me parece que es bueno para estar al día con novedades más, la última cosa de cripto. También puedo recomendar más. Adelante. Depende qué nivel de educación financiera tengas. O sea, estás arrancando en educación financiera y quizás esas 3 son excelentes maneras de arrancar. También
Si querés seguir algo más de cripto, bueno, creo que hablé un poco antes de esto, pero @cripto es muy bueno. Es la página de Bloomberg. The Pump Letter también, buenísimo. Me pusiste en un apuro con esto de cripto. A ver, voy a mirar un poco aquí. Voy a ver a quién sigo. A Oli De vez Golds, en por cuando uno mira y dice, supuesto. mirá, sigue a toda esta gente. Viste que Twitter, aparte, por ejemplo, es muy a veces traicionero con el algoritmo porque tenés el para ti, que te muestra el contenido recontra curado, pero que de golpe sugerencias, decís, che, yo no quiero ver esto. O incluso de golpe tocas el siguiendo, el following, y decís, che, esta gente la seguía, pero no aparecía nunca sus tweets. Como que ahí la dinámica es bastante traicionera. Marcelo Suchowicki también es bastante. Claudio Suchowicki creo que es Claro, el que. sí. A Claudio mí me encanta. Suchowicki. Me encanta cómo habla y a veces me aparece en Twitter. Sí, Martín de aparte, Taz. siempre con anécdotas, Claudio Zukovich. Sí, sí, muy bueno. Bueno, mi gran profesor de economía fue Juan Carlos de Pablo, que lo tuve en Economía 1, primer año de la universidad. Y de verdad, pero de verdad lo que aprendí en esa clase fue hace muchos años. Muchas veces me lo acuerdo, como que estoy así y de repente digo, esto es algo que él lo explicaba con Robinson Crusoe y como ahora tiene perfectamente sentido. Tenía como una manera de explicar muy, muy buena. Después me lo encontraba en los pasillos de la Nación, que lo tienen como alquilado, o sea, siempre está ahí. Perdón, educación financiera también quiero recomendar a mi amiga Sofía Diamante, es periodista en La Nación, creo que es Diamantina su cuenta de Twitter. Tuitea más que nada cosas que están relacionadas con la energía, que es como su gran tema que cubre, y River, porque bueno, es como su otro fanatismo, pero me parece una excelente periodista económica de la Argentina, lo mismo con Sofía Terrible, que también es muy amiga mía. Sofía Terrible, Sofía Diamante, Luli Invierte, Mujer Financiera, Cami Russo y Oli Golds. Ese es mi Dream Team. Primero te voy a hacer una pregunta de entrevista laboral, que debe ser la pregunta que más odia a todo el mundo, pero que está buena hacerla en un contexto en el cual nadie te está juzgando para incorporarte en un trabajo, que es, sí. ¿Dónde va a estar Oli Goldsmith en 5 años? No, real, pésima, pésima. Pero aparte, ¿quién sabe de verdad? O sea, lo único que sí te voy a decir es que voy a seguir en las redes sociales, voy a seguir haciendo esto porque me gusta muchísimo. Pienso que también voy a estar hablando de temas que hoy no me puedo ni imaginar. Y nada, eso. Espero ser muy feliz en 5 años y seguir haciendo lo que me gusta. Por ahora me da muchísima satisfacción. Hay una pregunta que suelo cambiar, que ahora la voy a cambiar, que es por lo general lo que suelo preguntar es, si no fueras economista, supongamos, ¿a qué te dedicarías? Me gusta en tu caso, me gusta. Vamos a cambiarla. En tu caso, si se destruyeran por completo las redes sociales, llámese tormenta solar o lo que sea, ¿qué haría Oli Golds? Sería escritora de literatura. Digamos. ¿Literatura algún rubro en particular? No, literatura. Cuentos, novelas, qué sé yo, lo que venga. Y si no, estaría viendo todos los últimos estrenos de series, que bastante que lo hago, pero bueno, con menos culpa quizás. Vamos con la pregunta de cierre, la mágica pregunta de cierre que no cambia, que hace desde enero de 2021 con el inicio de la juntada, Manu la incorporó y nunca se fue, que es: se abre la puerta, entra Satoshi Nakamoto, se acerca a vos y tenés para hacerle, como si fuera el adivino de las 3 preguntas, bueno, acá tenés para hacerle una pregunta a Satoshi Nakamoto. ¿Qué le preguntas? Creo que le preguntaría acerca de si se arrepiente de ser anónimo. Te dijo soy Satoshi y fue como, bueno, le acabas de arrepentir. Soy Satoshi, le diría, ¿y te arrepentís de haber sido anónimo todos estos años? O sea, más allá de que quizás habrías tenido algún problemilla con las autoridades de los distintos países, ¿te arrepentís de esa parte de Bitcoin? Como que pensás que... Porque después vimos algo como un experimento muy distinto, que es lo que pasó con Ethereum, y Vitalik vino a la Argentina y se la hice también. Que no era, por supuesto, no era si se arrepentía de ser anónimo, pero sí como que me acuerdo que una cosa rarísima, que Vitalik, que vivía en Singapur y se bajó de un avión viniendo de Colombia como cualquier otra persona
que vino a la Argentina, o sea, no es que vino en un avión privado y no sé qué, se bajó en Ezeiza, un avión normalito, de no sé qué aerolínea, y poco tiempo después ya le pasaba que le pedían fotos por la calle y había tenido como este nivel de estatus medio rockstar. Hay muchas anécdotas muy divertidas de eso. Vitali, que en su paso por la Argentina, la primera vez que vino, que fue en el 2021. Y me acuerdo que era lo que a él más le sorprendía de la Argentina, porque yo ya lo había visto ese día antes y habíamos estado almorzando en un restaurante y el dueño del restaurante se acercó con el celular tembloroso así a pedirle una foto. Y me acuerdo que yo le dije, ¿querés que te saque? Y, y entonces como que lo vi muy incómodo con esa situación y ahí le pregunté si se arrepentía, pero arriba del escenario estaba bastante cómodo y, y me dijo que no sé, no, o sea, no, como que no se arrepentía del todo. eh, pero bueno, nada, eso, le preguntaría si se arrepentiría de ser anónimo porque vimos un experimento de alguien que no fue anónimo y no sé cómo le cambió la vida a nivel personal, ni idea, eso es parte de su intimidad, pero también le dio un liderazgo buenísimo a todo lo que es la comunidad de Ethereum, ¿no? Entonces, pienso que por eso le haría esa pregunta. Muchísimas gracias, Oli, por la charla. La verdad, Gracias a ustedes. todo un gusto y te recibiremos siempre en la comunidad de Velo con brazos abiertos. Perfecto, yo me encanta que me reciban, estuvo muy buena la charla, así que bueno, espero que les guste. Gracias, gente, por escucharnos y bueno, hasta la próxima vez juntada. Chao, chao.